Muy buenas tardes, mis apreciados hermanos. El Señor los bendiga. Feliz resto de sábado para todos. En el día de hoy vamos a continuar eh, con el resumen de el santuario y sus servicios de M.L. Andreasen. Entonces, vamos a tener una palabra de oración, primero que todo, para comenzar con el estudio de hoy. Oremos. Cariñoso y eterno Padre Celestial, en esta tarde venimos a usted, un grupo de sus hijos, para seguir estudiando un poco más de estas grandes enseñanzas que nos dejaste por medio de el santuario y sus servicios, lo que se hacía allá en el pueblo de Israel, que prefiguraba al servicio del santuario celestial, que eran sombras y figuras de esta obra tan maravillosa que se está llevando a cabo en el santuario celestial. Amén. Le agradecemos, Señor, porque nos da la oportunidad de conocer estas grandes verdades y poderlas compartir con otras personas que quizás ignoran todo este conocimiento y todos estos símbolos que prefiguraban a Cristo, el gran sacrificio, el gran sacerdocio, el ministerio de su sacerdocio allá en el cielo y ese gran sacrificio que hizo por cada uno de nosotros en esta tierra. Sabemos, Señor, por su santa palabra, que este corderito sin mancha, sin contaminación, sin defecto, era símbolo de nuestro amado Jesucristo. Gracias porque nos has ilustrado esta gran obra que has estado haciendo durante todos estos siglos, estos milenios, y que por ese gran amor infinito que tienes por cada uno de nosotros, oh Padre eterno, nos diste a conocer este mensaje, diste a su Hijo para venir a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, asístenos en esta tarde, envía a sus santos ángeles y a su Santo Espíritu para que Él nos dé la sabiduría necesaria para poder comprender su santa palabra. Bendiciones que le rogamos en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, pues el sábado pasado, bueno, el viernes, se me fue como de la memoria en este momento, estuvimos viendo lo que fue el día de las expiaciones, que la encontramos en Levíticos 23, 29 y en Levíticos 16. Y estuvimos analizando todo lo que pasaba en el día de las expiaciones y ya estuvimos analizando esto a todos los hermanos. Me gustaría como hacer un pequeñito resumen sobre algunas cosas que estuvimos mirando. Bueno, sabemos que ese día era el día, uno de los días más solemnes del pueblo de Israel, y ese día era el final digamos, de las celebraciones del pueblo de Israel, el final de estas ceremonias, todos estos ritos, todos estos sacrificios, y era un día, digámoslo así, un día de juicio, ¿sí? Era un día de juicio y era un día de purificación. Este servicio trataba de, o sea, se hacía para purificar no solamente el santuario, sino, sino también a los pecados, borrar todos los pecados del pueblo de Israel. Entonces, ese día era un día muy solemne para el pueblo de Israel, donde se hacía este servicio con el pueblo y es, o sea, lo que estamos viviendo hoy en día es lo mismo. Sabemos que Cristo está en el santuario celestial purificando una iglesia para sí, ¿sí? Estamos viviendo en el gran día de la expiación. Y nosotros como adventistas del séptimo día, sabemos que es así, que Cristo, nuestro amado Salvador, está haciendo una obra maravillosa en el lugar santísimo del santuario celestial para purificar una iglesia, a un pueblo para sí. Entonces, ¿en qué consistía este servicio? Bueno, sabemos que el sacerdote
desde el día tercero se trasladaba al santuario porque se debía preparar para ese servicio que iba a hacer. Ese día debía prepararse durante estos últimos días, estos 7 días, se debía de preparar. Tenía la asistencia de 2 sacerdotes más, uno muy anciano que tenía mucha experiencia, el otro era por si pasaba algo con el sacerdote, se enfermaba o moría, entonces este sacerdote también era instruido por cualquier cosa que pudiera pasar esos 7 días. El sacerdote ese día se levantaba muy temprano, se colocaba las vestiduras, se colocaba el manto blanco de lino del sacerdote común, la mitra y un cinturón, ¿cierto? Un cinturón blanco, y hacía primero la expiación por sí y por su casa, ¿sí? Luego que hacía la expiación por sí y por su casa, hacía luego ya la expiación por el santuario, para que el santuario quedara limpio de todas las inmundicias, de los pecados del pueblo de Israel, y también el pueblo quedaba limpio ese día cuando se tomaba el macho cabrío que era para Jehová. Recordemos que antes de comenzar esta ceremonia se echaba suerte sobre los 2 machos cabríos, el uno para Azazel y el otro para Jehová. El de Jehová era sacrificado, el de Azazel no. ¿Sí? Entonces esto es como un pequeño resumen de lo que vimos ahora 8 días. Entonces vamos a mirar aquí que la aspersión de la sangre de los sacrificios matutino y vespertino para la nación cubría todo pecado cometido de todo Israel en ese día, sí, en ese día particular. Entonces vemos que todos los días ya se hacía un servicio matutino y vespertino, y ese servicio, ese sacrificio de ese animalito, ese cordero, cubría todos los pecados del pueblo de Israel, los que estaban cerca y los que estaban lejos, hasta el momento en que la persona tenía la oportunidad de viajar a Jerusalén, allá pues donde quedaba el templo, las dependencias del templo del santuario, y esa persona personalmente, valga la redundancia, ofrecía ese corderito por ese pecado. Podía ser en 4, 5 meses, en 6 meses, o quizás un poco antes del día de las expiaciones. La persona individualmente debía de llevar este sacrificio debía de llevar. Un poquitico acá. Entonces, debía llevar este sacrificio para poder que quedara, muchas gracias, que quedara registrado aquí me está molestando un poquito el sol, creo que la puerta, sí, es la puerta, entonces me está molestando aquí el reflejo, me colocas algo ahí, exactamente, yo creo que ahí ya yo creo, eso, ya, o cierre la del todo, eso así, exactamente, esta sí me la abre, qué pena aquí la interrupción. Bueno, entonces estábamos analizando de que la persona, hay muchas personas que vivían lejos, no podían ir cuando cometían un pecado, no podían ir al santuario a llevar el animalito, entonces podían pasar varios meses y la persona sin poder ir a llevar el animalito, entonces este sacrificio matutino y vespertino cubría a estas personas y era, digamos, un perdón provisional, mientras que la persona llevaba por sí el animalito. Muy bien, entonces vamos a analizar otro aspecto. Dice, la aspersión de la sangre en el altar o alrededor denota la expiación temporal o provisional. Entonces, esto lo que se hacía era como una provisión temporal, ¿sí? Provisional por el momento, mientras que la persona tenía la oportunidad de viajar, de hacer ese largo viaje. Y los pecados eran registrados en el servicio matutino y vespertino. El servicio en el tabernáculo terrenal representaba la obra en el santuario celestial, ¿sí? De donde se lleva un registro completo de los pecados cometidos y los pecados confesados. Entonces, sabemos que en el santuario celestial se lleva un registro de los pecados cometidos y también de los pecados perdonados. Cuando nosotros que cometemos el pecado, nos arrepentimos
¿sí? Entonces queda ese registro ahí, queda registrado el perdón, ¿sí? Eso es lo que representaba el santuario terrenal, una enseñanza de lo que pasa en el santuario celestial. Dice, representaba la obra del santuario celestial que se llevaba un registro completo de los pecados cometidos y los pecados confesados. Ahora vamos a ver algo que no analizamos ahora 8 días, es la sangre del becerro. ¿Qué pasaba con la sangre del becerro? Levíticos 16, 18. Dice, su significado cubría todo lo que por diferentes motivos no habían podido ir. O sea, las personas que no habían podido ir durante todo el año, ¿sí? Al santuario por algún problema, alguna dificultad de salud, ¿sí? Entonces, esta sangre la asperjaba el sacerdote en los cuernos o alrededor, dice. El santuario, dice, su significado cubría todos los que por diferentes motivos no habían podido ir al santuario con su ofrenda personal. Y la sangre era puesta sobre los cuernos del altar, registrando así la confesión y el perdón de estas personas. Entonces, eh, habían casos especiales donde habían personas que se enfermaban y no podían ir. Entonces, cuando el sacerdote, vamos a leer que dice en Levíticos 16, 18. Entonces Aarón irá hacia el altar que está ante el Señor y lo espiará. Tomará sangre del becerro, sangre del macho cabrío, y untará todos los cuernos del altar. Y con su dedo esparcirá de la sangre 7 veces sobre él. Así lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Bueno, entonces, esta ceremonia en especial, este puntico en especial, era para purificarlo de los pecados de los que no habían podido viajar durante todo el año, ¿sí? Por un motivo específico, más especialmente motivos de salud. La persona estaba muy enferma y no podía viajar. Entonces aquí quedaba registrado el perdón. Sí, ya quedaba registrado el perdón y también la limpieza de ese pecado de esas personas que no habían podido ir ese día antes de que llegara el día de las expiaciones, ¿sí? Ya la persona en sí estaba arrepentida, ¿sí? Pero por estos motivos no había podido viajar y entonces esta ceremonia en específico era para eso, para registrar, digamos, la confesión y el perdón de estas personas. Muy bien, entonces ahora vamos a avanzar con el PDF en este capítulo que sigue, el macho cabrío de Azazel. ¿Qué simbolizaba el macho cabrío de Azazel? Bueno, como dijimos al principio, se presentaba cuando se iba a comenzar con este servicio, se presentaba un becerro, un cordero, se presentaba 2 machos cabríos y se echaban suerte sobre ellos, uno era para Azazel y otro para Jehová. El de Azazel no era sacrificado. Entonces vamos a ver el significado del macho cabrío de Azazel. Adelante, hermano Carlos, con el PDF. Muchas gracias. Vamos a ponerla aquí un poquito más grande. Dice, en la consideración del día de las expiaciones, omitimos una parte importante del servicio que merece un estudio especial, a saber, la del macho cabrío para Azazel. Sobre este tema se ha escrito mucho y se han dado diferentes interpretaciones. Daremos las que consideramos verdadera y que armoniza mejor con el propósito general de la expiación. El macho cabrío para Azazel se destaca, colocarla un poco, se destaca el día de las expiaciones, ¿sí? Día de la expiación. Después que Aarón hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo del testimonio y el altar,
hará llegar al macho cabrío vivo y pondrá a Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y de todas sus rebeliones y de todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Le voy a pedir al hermano Carlos a ver si por favor me va subrayando o señalando con el pulsor para que yo no pierda ahí como dónde iba con la lectura. Entonces, repasando un poco esto, bueno, termina la expiación, termina el borramiento, la limpieza del santuario, la limpieza de todos estos pecados que quedaban acumulados durante el año, y ya lo último que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, era sacar simbólicamente todos los pecados y colocarlos encima, en la cabeza del macho cabrío, que él iba a cargar estos pecados. ¿Por qué? Porque Satanás es el autor del mal, es el que impulsa a los hombres a cometer pecados en la gran mayoría de veces, aunque en algunos pues ya son, o sea, tienen tan poco reconocimiento del pecado y son personas tan impías que pues a veces casi ni Satanás necesita impulsarlos a pecar. Entonces, ya después de hacer esta ceremonia, un hermano tiene un micrófono abierto, por favor, Y yo no sé, mire, yo tengo una Hermana Dalila tiene el micrófono abierto. Estaba hablando una cosita. Mire, yo traje mandarinita. Hermana Dalila tiene el micrófono abierto. Por favor, cerrarlo. Creo que la hermana Dalila. Todavía. Que coma mandarinita. ¿Qué dice? Pero ahorita todavía. Hermano Carlos, por favor, ¿me puede cerrar el micrófono de la hermana Dalila? Gracias. Bueno, sigamos. Entonces, ¿dónde íbamos acá? Ya el sacerdote había colocado los pecados, todos los pecados del pueblo, había sacado todos estos pecados simbólicamente y los había colocado en la cabeza, encima del macho cabrío, que era para Azazel. Él debía de cargar los pecados. Recordemos nuevamente que eran los pecados que habían sido confesados durante el año y los pecados que el día de las expiaciones eran borrados. Eso es lo que llamamos la purificación del santuario, donde quedaba limpio. No solo el santuario, sino el pueblo de Israel, los sacerdotes y todo lo que eran personas. Sí, entonces ya terminada esta obra, el sacerdote lo último que hacía era poner los pecados sobre, todos estos pecados sobre Azazel, el macho cabrío para Azazel. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Ya todos sabemos que este símbolo de la tierra inhabitada simboliza cuando Cristo venga, esta tierra va a quedar inhabitada. O sea, va a quedar, en ese entonces mandaban el macho cabrío al desierto, donde no había nada, en el desierto. Al final este machito cabrío moría. Ese va a ser el fin de Satanás. El fin, pues, va a ser la exterminación de Satanás y de todos los impíos. Entonces, aquí Satanás va a quedar en esta tierra inhabitada por 1000 años, sin tener a quien engañar. Va a ser algo muy aburrido para Satanás no tener a quien engañar durante esos 1000 años. Dice, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y esto lo encontramos en Levíticos 16, 20 y 21 y 22. Bueno, vamos a leer Levíticos 16, 20. 22, 20 y 22, al 22. Cuando haya acabado de espiar el santuario, la tienda de la reunión y el altar, Aarón hará llegar el macho cabrío vivo, y Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades y rebeliones y pecados de los israelitas, y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío, y lo expulsará al desierto por medio de un hombre asignado para eso. Ok, bueno, entonces sabemos que la tarea que va a hacer
O sea, ¿quién va a hacer esta tarea? En ese entonces la hacía un hombre, ahora la va a hacer un ángel poderoso que va simbólicamente, trae una cadena, pero simbólicamente, no va a ser una cadena literal. El acto de sujetarlo con una cadena simboliza es que te va a sentir como aprisionado, como amarrado, porque no va a tener a quien engañar, no va a poder ir a los otros mundos a engañar a nadie, va a estar aquí, digamos, simbólicamente encadenado, ¿sí? Solo, sin tener a quien engañar, aburrido durante esos 1000 años. Dice, se recordará que la sangre del macho cabrío para Jehová purificaba el lugar santo, el lugar santísimo y el altar de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. Levíticos 16, 16 y 19. Se recalcó ya que eso no era simplemente perdón, sino purificación. ¿Por qué? Porque el perdón ya había sido, digámoslo, registrado, o ya habían sido perdonados durante todo el año, ¿sí? Pero entonces esto era una purificación, una limpieza, por así decirlo, borrar ese registro del santuario, de todos los pecados del pueblo de Israel. El perdón había sido obtenido en el servicio diario cuando se traían las ofrendas individuales por el pecado. La sangre había sido asperjada y el pecado perdonado. Eso era el servicio diario. Se declara repetidas veces que hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Levíticos 4:26, 31 y 35. Sin embargo, quedaba el registro del pecado hasta el día de las expiaciones. Entonces ese pecado quedaba ahí registrado, ¿sí? Porque como simboliza a la obra del santuario celestial, por medio de la sangre en el santuario terrenal quedaba registrado. Ahora en el cielo, por medio de los libros que hay en el cielo, allá en el santuario que Dios tiene, quedan registrados todos nuestros pecados. Y si nosotros los confesamos, los abandonamos, nos arrepentimos, los confesamos, entonces son perdonados por el momento. Va a llegar un momento en que ese registro será borrado cuando cuando se termine el ministerio de Cristo, se acabe el tiempo de gracia, entonces ya ahí todo queda definido y es donde Cristo, donde este santuario, todos estos registros, todo este registro de pecados que están ahí, serán borrados, pero solo de los fieles, de los que hayan confesado sus pecados, hayamos confesado, nos hayamos apartado también. Esto es exactamente lo que sucede en el gran día del juicio, del cual el día de las expiaciones es una figura. Entonces, ¿en qué consiste el día del juicio? Se está haciendo un juicio investigador. Cuando concluya ese juicio final, es donde van a ser borrados todos esos pecados de esos registros que hay en el cielo, de los libros que hay en el cielo. Entonces los libros se abren y los pecados de los justos serán borrados. Y podemos ir buscando a Hechos 3:19, si uno de los hermanos nos puede colaborar con estos textos bíblicos, agradeceríamos. Zoraida está buscando Hechos. Nuestro hermano Carlos, si se encuentra, si está disponible, nos puede buscar Apocalipsis 20:12. Nuestra hermana Jimena, Daniel 7:10. ¿Sí? De aquellos cuyos pecados no han sido borrados, se borran los nombres. Y entonces vamos a ver de dónde se van a borrar los nombres de las personas que no se han arrepentido. Por eso dice acá, de aquellos cuyos pecados, Willington, por favor, me puede buscar eso 32:33. Eso. De aquellos cuyos pecados no han sido borrados, sí, se borran los nombres. Entonces, hay libros de memoria, libros de memorias, pero también está el libro de la vida. Entonces, vamos a mirar que aquí el libro de eso también hace énfasis de este libro, ¿sí?
También para otros hermanos que no les asigné, van a buscar Apocalipsis 3:5 y Salmo 69:28. Espero que mis hermanos estén atentos buscando estos textos bíblicos. Vamos a leer el primer texto bíblico, Hechos 3:19. Así arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Así es. Entonces, mire que aquí el apóstol nos dice, los libros se abren y los pecados de los justos se borran. Entonces, el apóstol aquí dice, así que arrepentidos para que vuestros pecados sean borrados. Aquí hay una, digamos, una prueba de que en el cielo hay libros donde se están anotando todas nuestras obras, todos nuestros pecados, ¿sí? Y vamos a seguir con Apocalipsis 20:12. Dice así la palabra de Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así es, gracias hermano Carlos. Entonces, mire que aquí se está mencionando los libros, además del libro de la vida, ¿sí? Entonces, cuando dice que serán borrados, ¿sí? De aquellos cuyos pecados no han sido borrados, se borrarán los nombres. ¿Y de dónde se van a borrar esos nombres? Hermana Sabemos que es del Ángela, libro. hermanita Sí, Ángela, hermano. nos falta leer Daniel 7:10. Daniel 7:10. Gracias, hermano. Dice así la palabra de Dios. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Muchas gracias, hermanita Jimena. Bueno, aquí lo que nos acaba de leer la hermana Jimena da prueba de que se está iniciando un juicio, ¿sí? Ese juicio que anuncia Daniel en Daniel 7:10, cuando el anciano de día se sienta y el juez se sienta y los libros se abren. Entonces, son textos bíblicos muy fundamentales que los debemos de memorizar para enseñarle a las personas que no saben que en el cielo hay libros donde se están registrando minuciosamente cada acto que cometemos, cada palabra que decimos, cada cosa buena que hacemos o cosa mala, cada pecado, cada violación de la ley de Dios se está registrando en los libros del cielo, en los libros de memoria, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo Éxodo 32:33. Éxodo 32. 32, 33. Sí, El Señor respondió a Moisés, al que peque contra mí, a ese raeré de mi libro. exacto. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo acá en Éxodo 32:33? Cuando le dijo a Moisés, a ese borraré de mi libro, raeré, bueno, ¿qué Al quiere que decir peque. borrar? Al que peque contra mí, a ese borraré de mi libro. Pero recordemos que muchos hemos pecado, ¿sí? Pero debemos de confesar esos pecados y abandonarlos, arrepentirnos. Pero al que peque, que no se arrepienta, que no confiese esos pecados, serán borrados del libro de la vida, ¿sí? Estas personas serán borradas del libro de la vida y vamos a leer Apocalipsis 3:5. No sé, alguno de mis hermanos que tenga Apocalipsis 3:5 y Salmo 69:28. Amén. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, esta es una muy grande promesa que al que venciere, ¿sí? Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, otra prueba más para saber que hay libros y que hay un libro específico y que tengamos temor de que nunca el Señor, como dice Éxodo 32,
que no me raigas del libro, ¿sí? O que el Señor no nos borre de este libro de la vida. Pidámosle a Él que nos ayude a ser grandes vencedores para no ser borrados del libro de la vida. ¿Y por qué se le dice libro de la vida? Porque vamos a vivir eternamente. La vida que vamos a tener va a ser eterna. Se nos va a conceder la inmortalidad, ¿sí? Y vamos a vivir eternamente. Entonces, por eso se llama el libro de la vida, porque es una vida ya sin fin, una vida que vamos a tener con Cristo. Al inicio, los primeros 1000 años en el cielo y luego la eternidad aquí en la tierra nueva. Salmos 69, 28, Zoraida, no sé si algún hermano ya Amén, lo buscó. hermanita Ángela. Ya la hermana lo va a leer. Gracias, hermanita. Sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos entre los justos. Hermana, ¿usted me puede leer un verso más atrás, el 27? Pon maldad sobre su maldad y no entren en justicia. Sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos entre los justos. Pero Bueno, yo entonces, afligido y aburrido, sí. que tu salvación, Señor, me proteja. Bueno, Los entonces tres. aquí es, gracias, hermana. Bueno, aquí está hablando de los impíos. Pon maldad sobre su maldad, o sea, está hablando de los malos, de los impíos, los que cometen maldad, de los que no se arrepienten, no confiesan su pecado y no lo abandonan, porque son varias cosas que tenemos que tener en cuenta. No solamente confesar el pecado, sino abandonarlo, ¿sí? Porque no podemos hoy confesar, mañana volver a caer a lo mismo y volver a pedir perdón y volver y todo el tiempo caer en lo mismo. O sea, Dios quiere que no solo los confesemos, sino que los abandonemos. ¿Y cómo se logra esto? La perfección en Cristo. Pues con la justicia de Cristo, el poder que Él tiene para ayudarnos a vencer y nos haga, pues obviamente, grandes vencedores. Terminemos por abandonar completamente el pecado. Hermana Ángela, Sí, hermano. cabe resaltar, hermanita, que hay dos opciones, ¿no? Que se borren nuestros pecados o que se borren nuestros nombres del libro de la vida. Así es, hermano. Los pecados de los justos se borran cuando los reconocemos, ¿verdad? Sentimos dolor por ello, Claro. nos arrepentimos con el arrepentimiento que Dios nos da y confesamos ese pecado y le pedimos a Dios que nos ayude a apartarnos. Esos pecados así reconocidos, eh, arrepentidos, confesados y apartados, se borran. Pero cuando Así no es. sucede eso, esos pecados no se borran de los libros, se borra el nombre, se borra el nombre de la persona, se borra el nombre de la persona del libro de la vida, del libro de la salvación. Y eso Así es. significa perdición eterna. Sería muy triste, ¿no? Que nuestro nombre se borrara del libro de la vida o el nombre de alguno de los hijos nuestros, de nuestros esposos, esposas o hermanos. Sería muy triste que el nombre de cualquiera de nosotros se borrara del libro de la vida. Gloria a Dios que tenemos oportunidad todavía de, de más bien hacer con la ayuda, con la justicia de Cristo, que sean los pecados que se borren, no nuestro nombre. Así es. Bueno, sí, tenemos que pedirle mucho al Señor de que en vez de ser borrados nuestro nombre del libro de la vida, sean borrados todos nuestros pecados. Esa es la meta de que debemos seguir adelante. Dice, el macho cabrío para Sacel cumplía un propósito definido en el servicio del día de las expiaciones. El sumo sacerdote confesaba sobre él que todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, ¿sí? O sea, el macho cabrío vivo. Aquí vuelve y nos manda a Levíticos 16, 21. El macho cabrío llevaba los pecados a tierra inhabitada, ¿sí? Lo que ya explicamos hace un ratico.
Esta ceremonia eliminaba los pecados del campamento de Israel y era el último acto del sumo sacerdote antes de lavarse y revestirse de sus ropas acostumbradas. Entonces, esto era lo último que hacía antes de que el sacerdote ya se lavara, ¿sí? Y se colocara sus ropas de sumo sacerdote, porque vemos que él tenía la ropa del sacerdote sencillo, el sacerdote común, pero él se colocaba esa ropa para hacer ese servicio de purificación, la purificación del santuario. Pero cuando ya terminaba, se volvía y se colocaba sus ropas de sumo sacerdote. Se vestía, sí, se vestía con sus ropas habituales de hermosura, como dice ahí en Éxodo, que eran ropas de hermosura del sumo sacerdote, que era el manto blanco, el manto azul, que tenía las campanillas y las granadas, el que tenía el pectoral, el efod, las piedras preciosas, las 12 tribus de los hijos de Israel, que eran 12 piedritas, en fin, todo esto, la mitra, la tiara, bueno, todo esto se vestía el sumo sacerdote. Dos preguntas reclaman nuestra consideración. ¿A quién o qué representa el macho cabrío para Azazel? ¿Y cuál es exactamente su parte en los servicios del día de las expiaciones? ¿Sí? O sea, debemos de comprender por qué, o sea, qué papel jugaba aquí el macho cabrío para Azazel, que simbolizaba a Satanás, y cuál era exactamente su parte el día de las expiaciones. Bueno, vamos a seguir aquí leyendo para que comprendamos. Cuando se echaban suerte sobre los dos machos cabríos recibidos de la congregación, una suerte era para Jehová y la otra era para Azazel. Esta palabra Azazel ha sido tema de mucha discusión. Algunos creen que los dos machos cabríos simbolizaban a Cristo, o sea, los que están equivocados, porque sabemos que no simbolizaban los dos a Cristo, representando simplemente dos fases de la obra. O sea, los que predican esto, que los dos machos cabríos simbolizaban a Cristo y que representaban dos fases de la obra, vamos a ver que no es así. Otros creen que representan dos fuerzas opuestas y que si uno es para Jehová y el otro para Azazel, este último debe significar para Satanás. Y esta es la respuesta correcta. Algunos eruditos, probablemente la mayoría, sostienen que Azazel es un ser personal. ¿Sí? Sabemos que Satanás es un ser personal. ¿Sí? Así como los ángeles, todos eran seres personales, tanto los ángeles de Satanás, los que fueron expulsados junto con Satanás, así como los que quedaron en el cielo, eran seres personales. ¿Sí? Como eran espirituales, pero eran personales también, tenían cada uno su persona, así como Dios es personal. Dios es espíritu, pero a la misma vez también es un ser personal. Y bueno, no es nuestro tema en este momento, pero lo sabemos que es así. Dice, algunos eruditos, probablemente la mayoría, sostienen que Azazel es un ser personal, perverso, sobrehumano, y otros aseveran que significa el que quita, especialmente por una serie de actos. Parece muy razonable creer que como un macho cabrío es para Jehová y un ser personal, que es Jehová, además, como los dos machos cabríos son evidentemente antitéticos, la opinión más consecuente debe ser la que sostiene que Azazel deba estar opuesto a Jehová. Entonces, sabemos que Azazel o Satanás es un ser opuesto a Jehová. Y por todo lo que ha pasado, bueno, desde el Edén, cómo quiso engañar a Adán y Eva y hacerles creer algo distinto a lo que Jehová les había dicho, y de ahí comienza la controversia entre Cristo y Satanás. Sabemos que Satanás siempre se ha opuesto a Dios, ¿sí? Dios dice algo, Satanás dice no, no es así, y así sucesivamente. Dice, aunque creemos que
creemos que el peso de las evidencias están en favor de considerar a Azazel como el nombre de un espíritu personal y perverso. Aparecen ciertas dificultades cuando se recalca esta opinión y ellas requieren consideración. Ante toda esta declaración de que el macho cabrío lo representara vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo al desierto, y esto lo encontramos en Levíticos 16:10, así Azazel significa un espíritu malo, Satanás. ¿Cómo puede hacerse reconciliación sobre él? Entonces, esto es lo que vamos a analizar y vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo puede hacerse la reconciliación sobre Satanás? Por cierto, se dice, no se puede hacer reconciliación con un macho cabrío que representa a Satanás. Creemos que una consideración del oficio desempeñado por el macho cabrío o chivo emisario. Adelante, hermano. Proporciona una solución de este problema. Después de que se ha terminado la expiación con el macho cabrío, ahora vamos a poner cuidado aquí, mis hermanos, ¿qué nos va a explicar acá? Después de que se ha terminado la expiación con el macho cabrío para Jehová, después de que se ha hecho la reconciliación y la purificación por el santuario y el altar, se trae el macho cabrío para Azazel. Nótese que el sacerdote ha acabado de expiar, ¿sí? Ha acabado de expiar el santuario, el altar y han sido purificados. Se ha hecho expiación, se ha terminado la purificación entonces, y no antes aparece el macho cabrío para Azazel, con una función especial. Entonces, notemos acá, o sea, después de que se ha hecho toda esta purificación, esta reconciliación, ¿qué pasa con Azazel? Es presentado vivo. El que muere es el macho cabrío para Jehová. Y con este se hace toda esta ceremonia. Ya terminada la ceremonia, el macho cabrío para Azazel no tuvo nada que ver en esta ceremonia, ¿sí? Tuvo que ver el macho cabrío para Jehová, que él debía de morir para hacer la expiación, para hacer la purificación y la reconciliación. Aquí no tuvo nada que ver Azazel. Entonces, vamos a ver qué sigue explicando acá. Se ha hecho expiación, se ha terminado la purificación entonces, y no antes aparece el macho cabrío para Azazel con una función especial. Por lo tanto, sostenemos que el macho cabrío para Azazel no tiene parte en la expiación, para nada, que ha sido realizada con la sangre del macho cabrío para Jehová. Entonces, Azazel no tuvo nada que ver, el macho cabrío para Azazel no tuvo nada que ver en esta expiación. Esa obra está terminada, ya el sacerdote terminó esta obra. El macho cabrío para Azazel no tiene parte en ella, en esta obra que el sumo sacerdote hizo. Puede objetarse que como es la iniquidad de los hijos de Israel la que se pone sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel, nuestro argumento no puede tener validez. El texto en cuestión dice que Aarón debe confesar, o sea, simplemente Aarón va y confiesa todos sus pecados encima, en la cabeza del macho cabrío para Azazel, ¿sí? Sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Levíticos 16:21. Consideramos esto. La mayor parte de los pecados cometidos admiten una responsabilidad compartida, ¿sí? O sea, nosotros, Satanás es el que nos tienta y nos lleva a caer, pero nosotros también tenemos responsabilidad por ello, porque cedemos a la influencia de Satanás, cedemos a su tentación. Entonces aquí dice que hay una responsabilidad compartida,
¿sí? Cuando se comete un pecado. ¿Por qué? Satanás es el que tienta y nosotros somos los que caemos, ¿sí? La persona que comete el pecado es con frecuencia la que tiene más culpa, pero no es siempre tal el caso, ¿sí? Algunas personas pecan menos, ¿sí? De lo que se peca contra ellas. El hombre que enseña a un niño a robar para él no puede escapar a la responsabilidad diciendo que él mismo no ha robado. Entonces aquí pone un ejemplo grande. Cuando una persona toma niños y los lleva a que roben para él. Sí, entonces él no puede decir, no, pues que el que robó fue el niño, yo no fui el que robé, pero el que lo mandó a robar fue él. Entonces es como, aquí está la culpa de los dos, ¿sí? Satanás es el que nos provoca, el que nos tienta y nosotros caemos. Entonces aquí está la responsabilidad de ambos. El que induce a un joven a pecar, aunque no participe él mismo en el pecado, es culpable. Entonces, Satanás es el que nos induce al pecado. Es tan culpable también como nosotros. Los padres que no inculcan los principios correctos a sus hijos tendrán que dar cuenta de ello algún día. Entonces, aquí hay una responsabilidad también grande que coloca el ejemplo de los padres que no le inculcan buenos principios a sus hijos y es el deber de los padres que les inculquemos buenos principios, ¿sí? En los hogares se hacen grandes hombres, ¿sí? O se hacen hombres perversos, según el ejemplo, según el ejemplo que le den sus padres o la enseñanza o cómo los eduque, según la educación de los padres. Ya, si el hijo cuando crece toma la decisión de volverse malo, que no sea porque él diga, no, es que eso fue lo que me enseñaron mis padres, porque algunos padres pueden inculcar buenas cosas a sus hijos, pero ya cuando esos niños crecen se vuelven personas responsables, dueños de sus actos y ellos ya deciden si cogen un buen camino o cogen un mal camino, si siguen los consejos, buenos consejos de sus padres o siguen, o sea, deciden pecar, ¿sí? Así es como debe ser. La responsabilidad por el pecado rara vez puede imputarse a una sola persona. Generalmente es compartida. Entonces aquí, pues miramos algunos casos que muchas veces es compartida. Aunque hay casos, como ya estaba mencionando, de padres que educan bien a sus hijos bajo el temor de Dios, pero esos hijos crecen y se apartan, ¿sí? Pero entonces ya no, nosotros como padres ya no tenemos esa responsabilidad, o sea, esa sangre no recae sobre nosotros, porque nosotros ya cumplimos, ¿cierto? Ya cumplimos con nuestro deber, ¿sí? De enseñar a nuestros hijos buenos principios, enseñarles el temor de Dios. Esto es particularmente verdad en cuanto a la parte que tiene Satanás en los pecados de los justos. El verdadero cristiano no desea pecar, aborrece el pecado, pero Satanás lo tienta, ¿sí? 1000 veces resiste el hombre y 1000 veces vuelve Satanás. Al fin cede el hombre, peca, pero pronto se arrepiente y pide perdón. El hombre dice, y pide perdón. El pecado ha sido registrado en el cielo. Ahora se anota el perdón frente a su nombre. Entonces, cuando peca, se registra el pecado. Pero si nos arrepentimos, entonces también se registra el perdón. ¿Sí? Se registra ese perdón. El hombre queda feliz. Está perdonado. El Señor ha sido misericordioso para con él. Luego viene el juicio, lo que estamos en este momento, lo que se está haciendo en este momento después de 1844. Luego viene el juicio y en ese juicio el Señor va a mirar si yo me arrepentí de todos mis pecados pasados, ¿sí? Y el frente de esos pecados está ya el perdón. El pecado está borrado. O sea, ya después del juicio, dice, luego viene el juicio. Y después del juicio, ¿qué sigue? El borramiento de esos pecados.
obviamente, como ya hemos repetido 1000 veces, de los confesados y abandonados, ¿sí? Dice, el pecado es borrado, el registro del hombre está limpio, pero ¿qué se hace con la parte que ha tenido Satanás con el pecado? O sea, ¿qué pasa con la parte que le toca a Satanás? ¿Sí? Porque él tuvo parte en esos pecados que nosotros cometemos, ¿sí? O sea, él nos indujo a cometer todos esos pecados. Entonces, ¿qué va a pasar con la parte de Satanás? Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿qué hace con la parte que ha tenido Satanás con el pecado? ¿Ha sido espiada? No, esos pecados de Satanás no han sido espiados. ¿Por qué? Porque pues él es el gran rebelde y si no aprovechó la oportunidad en el cielo que le dieron mucho tiempo de oportunidad, pues él va a seguir con esos pecados y ya nunca más iba a haber la posibilidad de que él se arrepintiera. Entonces, ¿qué iba a pasar? ¿Ha sido espiado el pecado de Satanás? No, los de nosotros han sido espiados porque han sido borrados. ¿Pero qué va a pasar con Satanás? No, Satanás debe espiarla con su vida. O sea, todos esos pecados que nos hizo cometer y los mismos pecados de él van a ser espiados con su vida. Idealmente el cristiano no debiera. Hermana Ángela, Sí, hermano, hermanita, adelante. antes de que continúe, es bueno resaltar lo siguiente. ¿Por qué el pastor Andreasen está haciendo énfasis en esto? ¿Por qué? Porque ya en esa época los enemigos de la doctrina del santuario alegaban que la doctrina del santuario no es bíblica porque en la doctrina del santuario se compromete a Azazel, que representa a Satanás, para que cargue con las iniquidades del pueblo, y eso no es correcto, dicen. Inclusive hasta ahora lo sostienen. Ellos dicen que la doctrina del santuario no es bíblica porque nosotros creemos que Satanás hace expiación por nuestros pecados. Dicen los enemigos del santuario eso. Pero aquí estamos aclarando, y el pastor aclara, de que el macho cabrío de Azazel interviene cuando la expiación ya había terminado. O Claro. sea, cuando la expiación por los pecados del pueblo ya había terminado, ¿cierto? Y entonces, como el pecado siempre es una responsabilidad compartida, el pecador ha sido perdonado, pero falta qué hacer con el que lo indujo a pecar, o sea, con Satanás. Por eso es que ahora, después de ser perdonado el pecado del pecador, ahora hay que encargarse de Satanás, hay que hacer expiación, o sea, la parte que ha tenido Satanás con el pecado no ha sido expiada y no va a ser expiada, ¿sí? ¿Y cómo va a ser expiada? No con la sangre de Jesús para el perdón, sino con la vida de Satanás, ¿sí? Entonces esto es bien Exactamente. importante que lo hayamos estudiado para aclarar que Satanás no está cargando con nuestros pecados para perdonar los pecados, sino que sobre él se los carga para que pague con su vida por haber inducido a pecar a los seres humanos. Así es. Claro, hermano. Y hay un punto muy importante de que el macho Hermanita Ángela está silenciada. cabrío, exactamente. Por ejemplo, la muerte de Cristo, Cristo murió por el mundo entero. Pero ¿quiénes van a aprovechar la muerte de Cristo? O sea, ¿quiénes están apropiando, quiénes lo están recibiendo en su corazón? Solamente los fieles, unos poquitos. Todo el mundo no se va a beneficiar. O sea, los impíos, por decir así, los impíos no se van a beneficiar con el sacrificio de Cristo porque no lo han aceptado, no han obedecido, no han seguido su ejemplo. Solo los fieles se van a beneficiar con la muerte de Cristo, solo los que decidan aceptarlo, porque Cristo él no hace excepción de personas, él murió por todos, pero no todos lo van a aceptar. Entonces, solamente nos vamos a beneficiar los que lo aceptemos, los que nos arrepentamos y abandonemos el pecado. Entonces,
¿Qué pasa ahí con los pecados de los impíos? Pues obviamente el mismo impío pagará por su propio pecado, ¿sí? No, ya no Satanás no tiene que pagar por el pecado del impío porque el impío pues no se arrepintió, él mismo pagará por sus propios pecados. Satanás va a ser cargado solo con los pecados de los justos, de los que nos arrepintamos, abandonemos el pecado por completo, porque como ya usted lo dijo, hermano Carlos, él fue el causante de que cometiéramos pecado, él fue el que nos llevó a la tentación y nos hizo caer. Entonces, que quede esto aclarado, porque sabemos que, como dice el hermano Carlos, muchos han dicho que Satanás es el expiador del pecado. No, Satanás cargará con ellos, con los pecados que hizo cometer. Entonces es importante que comprendamos. Idealmente el cristiano no debiera pecar y sin embargo existe la posibilidad de que peque. Un incidente que ocurrió hace años puede ser de interés. Dice, en cierto colegio, aquí va a poner un ejemplo para que saquemos una enseñanza de este ejemplo. En cierto colegio, un alumno portero estaba intentando cerrar las ventanas durante una reunión en una capilla, en la capilla. Iba silenciosamente por el pasillo exterior con un palo largo en alto y los ojos puestos en las ventanas. Un condiscípulo vio una excelente oportunidad y que no quiso dejar pasar, mientras el joven que llevaba el palo en alto pasaba a su lado, concentrado en su trabajo, el condiscípulo le hizo una zancadilla y con estrépito el portero y su palo cayeron al suelo. La reprensión que se le dirigió por su torpeza quedó prontamente retirada. Cuando las circunstancias fueron comprendidas, un hombre era el que había caído y el otro era, sin embargo, el responsable. Entonces, él fue reprendido por su torpeza. Pero ¿cuál fue el más responsable acá? El que lo hizo caer. El que le echó la zancadilla y lo hizo caer. ¿Sí? Entonces fue disculpado por esa torpeza. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros, Señor, líbranos de pecar, no queremos pecar, nos repugna el pecado, nos sentimos tristes, nos sentimos apesadumbrados cuando tenemos un pecado. Entonces reconocemos nuestro pecado. ¿Quién nos hizo pecar? Satanás nos echó zancadilla para que cayéramos. ¿Sí? Entonces está ahí el arrepentimiento. Nosotros nos arrepentimos de todo corazón y aquí viene el Señor y nos perdona de ese pecado, porque nosotros le decimos con toda sinceridad, Señor, perdóname, yo pequé contra ti. Entonces estamos confesando ese pecado y pidiéndole, Señor, ayúdanos cada día a vencer, ¿sí? Entonces ahí es donde somos perdonados, ¿sí? Y el Señor dice, si colocan en nuestro nombre al frente, coloca perdonado, coloca nuestro perdón, el perdón que Él nos da. Dice, así idealmente debiera ser con el cristiano. Puede caer, pero si eso sucede, debe ser únicamente porque Satanás lo hace tropezar, pero con frecuencia él mismo tiene la culpa. O sea, nosotros con frecuencia tenemos la culpa, o por lo menos parcialmente. Tienta a Satanás a que lo tiente y no puede eludir su parte de la responsabilidad. Nosotros no podemos eludir esa responsabilidad, por eso que tenemos que humillarnos, pedir perdón, ¿sí? Y decirle al Señor cada día, ayúdanos, pártenos la justicia de Cristo, el poder, ese gran poder del Espíritu Santo para que nos ayude a vencer. No sería justo echar sobre Satanás toda la culpa de aquello en lo cual nosotros hemos participado. Por otro lado, Satanás no puede eludir su parte. Entonces aquí viene la parte que le toca a Satanás. Él tiene que pagar por la parte que él lleva, ¿sí? Es el instigador del pecado. Él tiene continuamente a los hombres, él tienta continuamente a los hombres
participa de todos los pecados cometidos. Entonces ahí están las dos participaciones, la de Satanás y la del hombre. Es concebible que algunos hombres hayan llegado al punto en que se deleitan en el pecado y que Satanás casi no necesita invitarlos a pecar. Aunque Satanás debe llevar la primera responsabilidad, los hombres mismos deben llevar su parte. No así con los justos. O sea, hay personas que Satanás no necesita estarlos impulsando para pecar, sino que ya están tan metidos ahí en la maldad que a veces Satanás no necesita casi ni hacer esfuerzos para llevarlos al pecado. Pero este no es el caso de los justos. Ellos aborrecen el pecado. Este les repugna. Y nosotros debemos decir a cada día, mis hermanos, pedirle al Señor que nos ayude a aborrecer el pecado. Así como Dios aborrece el pecado, que nosotros lo aborrezcamos con todo nuestro corazón y que nos repugne. Pidámosle a Dios que así sea, que cada día nos ayude en este punto, a que el pecado nos repugne. ¿Sí? Dice, pero Satanás está continuamente persiguiéndolos y a veces logra hacerlos tropezar. Debe llevar su parte de la responsabilidad. Así todo pecado entraña una responsabilidad conjunta. Satanás tiene una parte en todos ellos. Cuando cuando en los dice, cuando en el día de las expiaciones eran borrados los pecados de los fieles de Israel, era porque se habían ¿qué? Arrepentido previamente y habían sido perdonados. La parte que que habían tenido ellos en cada pecado estaba expiada. O sea, ya había sido todo borrado, ya había sido expiada. ¿Por qué? Porque todos estaban arrepentidos ese día, pero no la de Satanás. Entonces, ¿qué parte la que quedó expiada? La del pueblo. La de Satanás quedaba ahí. Por eso era que Satanás era cargado con los pecados. Él no se había arrepentido, no había confesado nada, no había puesto por la fe su pecado sobre el gran expiador del pecado, ¿sí? Por lo tanto, debía llevar el pecado él mismo y así los pecados de los israelitas que les había inducido a cometer eran puestos sobre él. Bueno, no sé hasta aquí si algún hermano tiene algún aporte o si se está entendiendo bien lo que hemos estado aquí leyendo. Sí, hermanita Ángela, todo está claro hasta aquí, pues para mí, ¿no? Y solamente decir que Satanás sí tiene parte en los pecados de los impíos, ¿no? Eh, todo pecado entraña una responsabilidad conjunta, dice. Satanás tiene una parte en todos ellos. Satanás tiene parte en todos los pecados, ¿cierto? Eh, bueno, Satanás tendrá que pagar. Los impíos pagan, pero Satanás también paga por todos los pecados, ¿cierto? Eso sería nomás como para ampliar un poquito. Sí, claro, estábamos aquí, pues bueno, el pastor Andersen habla de que hay personas que son tan pecadores que Satanás no tiene que hacer como mucho esfuerzo para inducirlos a pecar. Sí, aunque él es el originador del mal, el que trajo el pecado a este mundo. Él hace dos comparaciones. Aquí la comparación de que muchos impíos se deleitan en pecar, se deleitan en el mal. O sea, hay personas que cuando se acostumbran a matar es como una sed de salir a ver sangre. Sí, es como que se deleitan en ver derramar sangre o torturar a alguien. Eh, no es como el justo de que esporádicamente puede caer sin premeditarlo, digámoslo así, de pronto una palabra o algún pensamiento o algo, no es algo premeditado como muchos lo hacen, que se deleitan en el pecado, ¿sí? Pero Satanás siempre obviamente lleva la culpa. Bueno, hay que recordar que, hermano, que quien, o sea,
¿quiénes participaban del día de la expiación? Solo los justos, ¿sí? ¿Y de quién eran borrados los pecados del santuario? O sea, todos esos borrados que estaban, esos pecados que estaban registrados del pueblo de Israel. Porque ¿qué pasaba con las naciones paganas? Ellos no participaban, no llevaban los animalitos, ellos no hacían sacrificios, porque ellos le hacían sacrificios a sus dioses, pero obviamente pues algunos paganos sí se arrepintieron, ¿cierto? Obviamente algunos paganos sí lo hicieron, pero la gran mayoría, ellos no participaban del día de las expiaciones. Entonces, todos estos pecados que sacaba el sumo sacerdote simbólicamente del santuario eran los pecados de todos los que se arrepentían y que los habían abandonado y que habían sido perdonados durante todo el año. Entonces, Satanás cargaba con todos estos pecados. Por eso es que Satanás viene por nosotros. Bueno, a los impíos ya los tiene de su lado, ya los tiene en el bolsillo. Él viene por cada uno de nosotros porque él sabe que él le va a tocar cargar, pagar por todos los pecados de todos los justos de todas las épocas. Él es el que va a pagar por ellos, porque nosotros no vamos a pagar por ellos porque ya nos arrepentimos y son borrados de los libros de registro, ¿sí? Pero Satanás, entre más justos personas lleguen al arrepentimiento, más pecados se le van acumulando a él a su cuenta, ¿sí? Entonces a él por eso no le conviene que nosotros continuemos perseverando. Él viene por nosotros, cada día está ahí, tratando de hacernos caer, porque me va a tocar cargar con los pecados de todos estos que están ahí arrepentidos. Entonces, ese es el miedo de Satanás, por eso él anda como león rugiente, mirando a quién devorar, porque ya los impíos los tiene allá engañados y ya por él no piensa en ellos, él piensa en el que si algún impío está recibiendo el mensaje y tiene esa intención de arrepentirse, pues le pone trabas, le pone dudas, en fin, está ahí tratando de que esta persona desprecie las cosas de Dios, no lo acepte de todo corazón, porque a él no le conviene. Sigamos. Hermana, Hermano Jairo, adelante. sí, entonces entiendo que el pueblo de Israel, los que sean parte del pueblo de Israel, todos en día de expiaciones, cualquiera no puede decir, bueno, yo hoy no, como pasa hoy día, ¿no? Bueno, yo hoy no asisto al culto, yo no, cuando asistíamos a la corporación, ¿no? Gente que de un momento a otro, me voy a quedar en la casa, ¿no? Pues, ese día de las expiaciones nadie podía quedarse en casa, no podía, todo el mundo tenía que estar frente a la batalla, mucho frente a ese acto de día, ¿no? Entonces, Exacto. sí, es para tener en cuenta, Hermano, para tener en cuenta eso, que de pronto hay gente que, bueno, yo pertenezco al remanente, pero hoy no participo de nada, hoy no voy, hoy no. Entonces, ese día no se podía la gente tomar esa vacación, mejor dicho. así es, hermano Jairo. Ese día era un día muy solemne, era un día demasiado solemne para el pueblo de Israel. Es más, desde el primer día de ese mes, del mes séptimo, la persona comenzaba, el pueblo de Israel comenzaba a recapitular su vida durante todo el año, ¿sí? Y esos 10 primeros días eran días solemnes también, pero ese último, que era el día décimo, era todavía aún más solemne. Ahí se determinaba, porque era un día de juicio, y se determinaba de que si no habían confesado sus pecados, esa persona era cortada o pasaba lo mismo con el sacerdote. Entonces ese día era un día de ayuno, un día de solemnidad, por eso era que todo el mundo era, mientras que Aarón hacía esa ceremonia, imaginémonos la devoción, imaginémonos el silencio, todos en pensamiento, orando en esa devoción, porque eso es una enseñanza para nosotros hoy en día. Esa misma entrega que tuvieron ellos sus primeros 10 días y ese último en especial, que era el día décimo, debe de enseñarnos que nosotros hoy en día debiéramos de estar como estaban los israelitas esos esos primeros 10 días del mes séptimo, el mes de Tirri, donde
para ellos era muy solemne. Entonces, para nosotros debe de estar esa enseñanza, esa solemnidad que debemos de estar viviendo hoy en día, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esta solemnidad? De que nosotros hagamos nuestros autoexámenes, en qué estamos fallando, qué tenemos que abandonar, qué tenemos que vencer, cuáles son nuestros defectos de carácter. Todo eso, hoy en día, por eso es que nosotros hacemos mucho énfasis en el tema del santuario y especialmente en el día de las expiaciones, porque Hermana nosotros estamos Ángela, viviendo en ese gran día. Sí, hermano. bueno, vale la pena aclarar, ¿no? De que lo que sucedía en ese gran día de la expiación es lo que está sucediendo ahora en el tiempo del juicio investigado. Sí. Así como ahora hay personas que no están asistiendo a la expiación. Hay Ujú. personas que están pisoteando el sacrificio de Cristo y su sangre y no están valorando la expiación que Jesús hace en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Allá, en el tiempo de Israel, a pesar de que era un día de santa convocación, pues habían impíos que no aceptaban la expiación y no participaban de la expiación y eran cortados. Entonces, no podemos dar por sentado de que todo el mundo se iba para el día de la expiación al santuario. No, habían impíos también entre el pueblo de Israel, impíos que no aceptaban. Es más, ni siquiera habían ido durante el año a llevar la ofrenda, a transferirle los pecados al animal. No, menos iban a ir al día de la expiación, que era un día especial que exigía preparación. Y esas personas morían. Y eso es símbolo de lo que está sucediendo ahora. Estamos viviendo en el gran día de la expiación. Cristo está ofreciendo su sangre, pero hay muchas personas que no valoran el sacrificio de Jesús, su intercesión, su justicia, y se están quedando fuera, no están aceptando la expiación. Es más, para muchos la expiación ya terminó en la cruz. Están pisoteando la expiación. Y qué triste, los adventistas del séptimo día que no reconocen que Cristo esté haciendo ahora expiación en el lugar santísimo, en el santuario celestial, y que están abrazando la doctrina evangélica de que Cristo ya terminó la expiación en la cruz, están rechazando la expiación y qué triste, ellos van a ser cortados, donde no cambien, donde no se arrepientan, van a ser destruidos. No están aceptando la sangre de Jesús y están peor que los mundanos pisoteando la sangre y el sacrificio de Jesús. Entonces, uno quisiera pensar que en esa época todos los israelitas se iban para el santuario a hacer la expiación, pero no es así. Así como ahora, no todos van a aceptar no todos han aceptado la expiación en el lugar santísimo. Los universalistas sí aceptan que todo el mundo va a ser salvo, que Dios quiere que todo el mundo sea salvo y se va a salvar. Pero eso ya son doctrinas de demonios, ¿cierto, hermanita? Sí, así es, hermano. Bueno, Dios quisiera que todo el mundo se salvara, pero sabemos que no es así. Sí, ellos lo dan por hecho de que es así. Sí, ellos dan por hecho que sí lo es, pero sabemos que no, porque, bueno, los perdidos serán como la arena del mar. Dice, pero esto no constituye una expiación por sangre, ¿sí? No hay sangre derramada. En el caso, pues, de cuando Azazel era cargado con los pecados, ¿sí? No había una expiación por sangre y sin derramamiento de sangre, ¿cierto? No hay la expiación, no se puede hacer una expiación, un borramiento. El macho cabrío para deshacer no se lo mata. Su sangre no es asperjada, no es llevada al lugar santo, no es puesta sobre los cuernos del altar. La carne no es comida por los sacerdotes. El cuerpo no es quemado fuera del campamento. La grasa no es puesta sobre el altar, ni son lavadas y quemadas las entrañas. O sea, nada de esto se hacía con el macho cabrío.
¿sí? Nada, ninguna de estos pasos que ya mencionó acá no se hacían con el macho cabrío para Azazel, que era pues de Satanás, que simbolizaba a Satanás. No se hace ninguna de las cosas que constituyen una ofrenda o un sacrificio por los pecados. El macho cabrío espía los pecados únicamente de la manera en que un criminal espía sus pecados cumpliendo la penalidad de la ley. Entonces, así es como Satanás va a espiar estos pecados, cumpliendo la penalidad de la ley, y que es la muerte. La paga del pecado es la muerte, como hace la comparación aquí como un criminal. ¿Qué hacen con el criminal? Pues lo toman, lo enjuician y lo llevan a pagar una pena de, bueno, la que determine el juez, que cuántos años en una cárcel o en algunos casos, como en varios países, pues se aplica la pena de muerte. Por lo tanto, creemos que Azazel representa a Satanás o que como tal no tiene parte, dice a Satanás, y que como tal no tiene parte alguna en la expiación efectuada por nuestro Señor. Entonces aquí sigue explicando, si no tiene parte alguna en la expiación que efectuada por nuestro Señor. Entonces, ¿quiénes son los que van a tener parte en esa expiación efectuada por nuestro Señor? Los que verdaderamente se han arrepentido, ¿sí? El primer macho cabrío representa a Cristo, dice, su sangre es derramada y por medio de ella el santuario es purificado. Entonces, ¿qué representaba el macho cabrío? A Cristo, y su sangre era derramada, y por medio de esa sangre sabemos que se purificaba no solo el santuario, sino el pueblo, o sea, el pueblo quedaba limpio de todos sus pecados, todos los pecados que habían ahí consignados en el santuario, que quedaban registrados todos los días, y obviamente en el altar de los holocaustos, la sangre que se derramaba con el sacrificio de la mañana y la tarde, también ahí queda registrado los pecados de todas, hasta que esto haya sido hecho, toda esta ceremonia que ya mencionamos, y terminado. Este macho cabrío cumple una obra definida que vamos a considerar ahora, pero que de ninguna manera afecta la expiación ya completada. O sea, de ninguna manera tiene que ver con la expiación que ya se había completado, ¿sí? Este punto merece ser recalcado. Si la opinión presentada aquí es correcta, tenemos en los dos machos cabríos el completo exterminio de todo el pecado. Unos que son expiados y los otros que con los cuales él es cargado. O sea, se extermina completamente. ¿Y cuál es el fin de Satanás? Después de ser cargado con estos pecados, obviamente el fin ya sabemos que es la muerte, y se extermina por completo el pecado. Los pecados del pueblo de Dios son expiados en la sangre del macho cabrío para Jehová. El santuario está limpio, el pueblo está limpio, el sacerdote está limpio. En esta purificación no podemos admitir a Satanás. Él no tiene cabida en ella. Satanás no tiene cabida en este proceso que ya se hizo. Cristo hizo una obra completa y no necesita la ayuda de Satanás. Satanás, prefigurado por el macho cabrío emisario, expía sus propios pecados, ¿sí? Y la parte que ha tenido en los pecados que ha hecho cometer a otros, ¿sí? Hay otros pecados además de los cometidos. Adelante, hermano. Hermana ¿Hay Águila, otros pecados? ¿Alguien va a hablar? hermana Águila. Sí, Bueno, no, ¿hay un por hermano que aquí. desea hablar o se le Ay, no, prendió el no. micrófono por... Aló, hermanos, ¿me escucha? Sí, hermano Jairo, ahora sí Ay, lo escuchamos. Adelante, hermano mira, Jairo. sí, mirando ahí la obra de Satanás actualmente,
pues a toda la gente que tiene engañada, que van y se confiesan ante un hombre, la gente en su ignorancia quedan convencidos de que ya están perdonados sus pecados, ¿no? Ujú. Pero viéndolo uno de acuerdo a la obra del santuario, entonces esta gente queda en las mismas, ¿no? Pagan pero quedan debiendo, ¿no? Entonces, no sé ahí hasta dónde irá a llegar ese engaño, ¿no? Sí, hermano Jairo, lo que pasa es que como el mundo entero rechaza el ministerio de Cristo, la gran mayoría rechazan el ministerio de Cristo como nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Entonces ellos buscan nuevos mediadores como sus propios sacerdotes y bueno, tienen a María como mediadora y bueno, quizás algunos santos, ¿cierto? Entonces ellos han rechazado el verdadero sacerdocio de Cristo, han rechazado a nuestro verdadero abogado, nuestro intercesor, y se han buscado otros sacerdotes y otros intercesores, porque, bueno, ellos les enseñan de que, bueno, en la antigüedad habían sacerdotes que mediaban por el pueblo, pues bueno, ellos también están mediando por el pueblo hoy en día, pero sabemos que el sacerdocio terrenal o levítico caducó, eh, eh, finalizó. Ya estamos ahora en el sacerdocio según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo. Entonces, tristemente, pues son engañados por todos lados estas personas. Y como no leen, no investigan, vemos que tenemos a un poderoso abogado, un poderoso sumo sacerdote que está ante nosotros, ante el Padre, ¿sí? Intercediendo por nosotros. Entonces, tristemente, pues son personas que han sido engañadas y que hay personas que están buscando la verdad, porque hay muchos casos, hay mucha gente que tiene sed del conocimiento. Hoy en día es muy común oír decir a muchas personas que no creen en los sacerdotes, porque bueno, ya sabemos todo, todo lo que ellos han hecho. Ha habido mucha pudrición, digámoslo así, tantos escándalos, tantas cosas que se han, así como hoy en día no creen en los pastores, tampoco creen en sus sacerdotes. Y dicen, no, ni de riesgo, yo cómo me voy a ir a confesar con otro hombre más pecador que yo. Entonces muchas personas han perdido la fe, aunque hay muchos que sí, pero todos van a ser ilustrados, o sea, van a ser enseñados, porque para eso es la predicación del Evangelio, ¿sí? Para que nadie se quede sin el conocimiento y después más adelante no tengan la excusa. Por ejemplo, mi madre hoy y dos hermanas de ahí la corporación iban a llevarle, están evangelizando a una testigo de Jehová. Bueno, a mí me gustaría poder hablar con ella. Y ella dice que no va a descansar hasta que no encuentre la verdad. O sea, que son personas que aplican al texto bíblico donde dice, salid de ella, pueblo mío. Son personas que tienen sed de conocimiento y que no están satisfechas con la enseñanza que están recibiendo y están buscando la verdad. Entonces, Dios tiene pueblo en otras organizaciones religiosas. Para eso es el Evangelio, para eso es la predicación del Evangelio, para que todas estas personas salgan del error. Las que de verdad quieren conocer, salir del error y conocer la verdad. Sigamos. Hay otros pecados además de los cometidos por el pueblo de Dios. Cristo murió por todos los hombres, pero todos los hombres no deciden valerse de su expiación. O sea, no aprovechan esta expiación, no se apropian de ella, ¿sí? No lo aceptan. De ahí que deben llevar sus propios pecados y la penalidad de ellos. Como no se apropian de esta expiación, de este sacrificio que Cristo hizo, no abandonan el pecado, entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Deben llevar sus propios pecados y la penalidad de ellos, ¿sí? Cristo murió por ellos, llevó sus pecados, pero llega el momento en que ya no los lleva más. Sí, va a llegar el momento en que ya no los va a llevar más y entonces quedará o sellado o quedará borrado del libro de la vida.
Va a llegar el momento en que ya el que sea santo, que siga siendo santo. El injusto, que siga siendo injusto y que siga ahí en sus pecados, porque ya no va más, ya se acabó el tiempo de gracia y estas personas no han aprovechado. Entonces llegará el momento en que ya Cristo no llevará más esos pecados de estas personas. Dice, el momento, entonces, pero llega el momento en que ya no los llevará más Cristo. Sobre Satanás, como originador e instigador del pecado, serán puestos todos los pecados de los cuales es responsable. Adelante, hermano Carlos. Entonces dice aquí que sobre Satanás, como el originador del mal, serán puestos todos los pecados de los cuales él es responsable. Por lo tanto, cuando los dos machos cabríos eran presentados delante de Jehová en el día de las expiaciones, representaban a Cristo y a Satanás. El pueblo, o sea, un macho cabrío representaba a Cristo y el otro a Satanás. El pueblo podía elegir a uno o al otro como su representante. Si elegía al macho cabrío para Jehová, se identificaba con Cristo. Si decidía no aceptar el perdón ofrecido, se alineaba con el aliaba con el autor, ¿sí? Se aliaba con él, ¿sí? Se aliaba automáticamente con las potestades del mal. Entonces era una decisión que debía hacer. Delante de ellos había una elección. De esa elección dependía su destino. O sea, aceptaba el sacrificio de Cristo, abandonaba el pecado, se arrepentía entonces o tomaba la decisión contraria, entonces ahí estaba, de esa elección dependía si se iba a salvar o se condenaba. Eso pasa hoy en día. Ya se ha mencionado antes que todo el servicio del día de las expiaciones simbolizaba el día del juicio. Ese día era un día de juicio. El juicio final incluye más que el acto de borrar los pecados de los justos. Incluye la erradicación del pecado del universo. Entonces, no es solamente el borramiento de los pecados de los justos, sino la erradicación del pecado por completo. Incluye el acto de poner sobre la cabeza de Satanás todo el pecado del cual sea responsable. Incluye la supresión eventual de todos los que no hayan afligido su alma. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, incluye el acto de poner sobre la cabeza de Satanás todo el pecado del cual sea responsable. Otro punto. Incluye la supresión eventual de todos los que no hayan afligido su alma, ¿sí? O sea, a los que no han afligido su alma, los que no se han entregado, los que no se han arrepentido. Así, en el servicio del santuario, los pecados eran puestos sobre la cabeza del macho cabrío después de que se había terminado la purificación del santuario. Entonces, solamente en ese entonces, así como se hacía en el servicio típico del santuario terrenal, ya cuando finalizaba la obra del sumo sacerdote, se cargaba Satanás con estos pecados. Lo mismo va a hacer Cristo cuando termine su obra en el lugar santísimo, termine esta solemne obra que Cristo está haciendo. Dice, así en el servicio del santuario los pecados eran puestos sobre la cabeza del macho cabrío después de que se había terminado la purificación del santuario. Entonces, los que no se habían arrepentido eran cortados de su herencia. Entonces, eso va a pasar con todos los que no se arrepientan antes de que termine el tiempo de gracia. No van a entrar a heredar las promesas que todos tenemos, esa herencia eterna de la tierra nueva. Sí, entonces serán cortados. Entonces, Hermanita miremos Ángela, aquí. Sí, hermano. permítame leer el texto que da evidencia de que en ese día de la expiación
los que no se habían arrepentido eran cortados de su herencia. Ahí está el texto resaltado con amarillo, Levítico 16, del 20 al 22 y luego el 23-29. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de la congregación y el altar hará llegar al macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ahora sí, el 23-29. 23-29. Dice así la palabra de Dios: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de entre su pueblo. Ahí está. Siga, hermanita. Ahí está la prueba. Así es, hermano. Muchas gracias, hermano. Adelante, hermano, con el PDF, por favor. Entonces aquí está cómo nos lo ilustra en el servicio típico. Entonces, para los que dicen que, bueno, para los universalistas que dicen que todo el mundo pues se va a salvar, pues bueno, aquí hay una prueba que con este servicio típico nos da una enseñanza. Hermano Carlos. Sí, hermano. Hermano Carlos, entonces ahí la gente era excluido Pueblo. de la salvación, pero ellos seguían viviendo. Pues sería cortado. Dice que sería cortado. Hermana Ángela, Posiblemente. Sí, sí, hermano. hermano Jairo, eh, la evidencia de que no seguía viviendo la da la misma muerte del sumo sacerdote que entraba en pecado al santuario. Si moría el sacerdote por el pecado que tenía él, y significa también que la persona era cortada de su pueblo, moría. Por eso era un día de santa convocación, era un día solemne. Y aún así las personas, a sabiendas de su suerte, se habían vuelto insensibles, no habían entendido el peligro en que se encontraban y se descuidaban, y para muchos inclusive escuchar la trompeta faltando 10 días que anunciaba el día de la expiación, lo pasaban desapercibido y no se preparaban. Y por eso la muerte los sorprendía, hermanos, en el día de la expiación. Terrible, ¿no? Situación terrible, Sí, que esto también es figura de lo que sucede ahora. Estamos sí. anunciando, hermanos, que el tiempo de gracia se cierra, que viene angustia, vienen plagas, viene muerte para el impío. Pero el impío cierra sus oídos, se deleita en el placer, en el mundo, pasa desapercibido las advertencias. Es más, piensan que en sus pecados Dios los va a salvar, pero no es así, hermanos. Así es. Así como serán cortados los impíos, así eran cortados en ese entonces. Sí, sí, porque va a llegar un momento en que ya son cortados, son muertos, o sea, pagarán pues, o sea, serán, sus casos ya serán definidos y borrados del libro de la vida, y bueno, cuando Cristo venga, pues obviamente todos esos impíos van a perecer, y luego, después de los 1000 años, ya con la segunda muerte, como dice Apocalipsis 20, van a tener otra segunda muerte, que es ya una muerte final, ya la erradicación completa del pecado, ¿sí? De todos los impíos, de Satanás y sus ángeles. Cuando Hermana el Ángela, servicio en el lugar, sí, hermano, qué pena. adelante, hermano. Pongámonos a pensar, hermanos, si el día de la expiación, el que no confesaba sus pecados no moría.
¿qué imagen se hubiera podido llevar el pueblo y las personas de la justicia de Cristo? O sea, ¿qué concepto hubieran tenido del día de la expiación? Que era un juego, que era una burla, que esa promesa de que iba a ser cortado el que no se afligiera, el que no se arrepintiera, era una burla. Y entonces la gente comenzaría a jugar con la salvación. Pero triste, porque pónganse a pensar, hermanos, si el Señor había dicho que ese día era santa convocación, que inclusive había una preparación, y se llega, y que el que no se afligiera, el que no se arrepintiera, el que no fuera con la ofrenda, iba a ser cortado. ¿Qué hubiera pasado si llegaba ese día y ese pecador hubiera seguido feliz y campante viviendo, tranquilo como si nada? ¿Qué hubiera pasado? Pues se hubiera Pues, perdido la fe, la sinceridad, ajá, el propósito, se tendría la salvación como un juego y la gente podría decir, mire, da igual arrepentirse que no arrepentirse, al fin y al cabo vamos a seguir viviendo. Y eso es lo que hemos venido tratando en estos días con el tema del espiritismo. O sea, al alma que pecare esa morirá, se le dice, al alma que pecare esa no morirá. Y desde los púlpitos cristianos se enseña que da igual arrepentirse o no arrepentirse, que al fin y al cabo todos se van a ir al cielo, todos se van a salvar. Y esto, hermanos, es una prueba de que la muerte de estos impíos que no se arrepentían era un ejemplo para los demás, era un ejemplo para que vean que Cristo, que, o sea, el gobierno de Dios, su trono es justicia y misericordia. No es solamente misericordia, es justicia y misericordia. Y el Señor no va a justificar al malvado por ningún motivo, a menos que se arrepienta. Entonces, hermano Jairo, así, en ese día habían muertos aquellos que no se arrepentían. Y eso le daba solemnidad al día de la expiación, hasta el punto que si aún el mismo sacerdote o sumo sacerdote no confesaba sus pecados y no se arrepentía y no ofrecía. Por eso lo primero que hacía el sumo sacerdote era ofrecer un sacrificio por sus pecados y los de su familia. Porque ujú, si él no lo hacía y entraba y había pecado en su familia o en él mismo, moría y lo tenían que sacar tirado de una cuerda y la gente no escuchaba más el tintineo de las campanillas, hermanos. Entonces esto es una evidencia de la misericordia por el perdón en Cristo y de la justicia, de que de ningún modo va a justificar al pecador. En la cruz, hermanos, nosotros vemos allí la justicia y la misericordia encontradas y besándose. Cristo, por amor al ser humano, murió en la cruz. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Tenía que morir, tenía que pagar la violación de la ley que había hecho el hombre. Pero a la vez, ahí está, hermanos, la justicia, ahí está el amor, misericordia por un lado al salvar al pecador y justicia permitiendo que su propio hijo muera en nuestro lugar. así es, hermano. Bueno, entonces hoy muchos dicen de que no, es que Dios es tan bueno, que nos va a salvar a todos. Bueno, eso es como parte del universalismo, que mucha gente pues ha sido contaminado con eso e inclusive pues les han dado una falsa seguridad y por eso es que han alcanzado a decir, inclusive una persona un día me dijo, no, es que Dios es tan bueno, Dios es un Dios de amor y nos va a salvar a todos, así, no importa, pues es que no podemos vencer. Entonces yo le dije, bueno, si eso fuera así, ¿por qué Dios no dejó a Satanás en el cielo cuando pecó? ¿Por qué no lo dejó allá? Y le dijo, bueno, listo, ya pecaste, ya qué se va a hacer, te voy a dejar aquí. No, porque al cielo no van a ir pecadores, no van a ir transgresores de la ley de Dios. Ese es un hecho poderoso de que Dios no va a admitir en el cielo el pecado o a los pecadores. Dice, cuando el servicio en el lugar santísimo había terminado y los pecados de Israel habían sido quitados del santuario por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado,
Entonces el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor, y en presencia de la congregación el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío. De la misma manera, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces en presencia de Dios y de los santos ángeles y de los santos ángeles y de la legión de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Y así como el macho cabrío emisario era despachado en un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada, sin habitantes y convertida en un desierto horroroso, ¿sí? Entonces, sabemos que así va a quedar esta tierra, como en un desierto horroroso. Así como el sacerdote, al quitar los pecados del santuario, los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, así también Cristo colocará todos sus pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. El macho Adelante, hermano. El macho cabrío emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a tierra inhabitada, así también Satanás, cargando con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra entonces desolada y sin habitantes, y, y sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Así el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que han estado dispuestos a renunciar al mal. Entonces, aquí hay dos grupos que se distinguen, la extirpación de todos los pecadores y la liberación de todos los justos. En el destierro del macho cabrío emisario representa la erradicación final del pecado. Entonces, este destierro, recordemos que el macho cabrío lo enviaban al desierto y era porque ya se llevaba todos sus pecados. Entonces, en este destierro de con Satanás también pasará lo mismo. Dice, desempeña, por lo tanto, un papel importante en los servicios del día de las expiaciones. O sea, ese papel era el que desempeñaba, ¿sí? Porque ¿quién iba a cargar con ese pecado? El responsable, el que había inducido al pueblo a cometerlos. En él quedaba finalmente destruido el pecado e Israel es salvo. El día de las expiaciones era el gran día de Israel. En aquel día se dividía el pueblo en dos grupos. El uno afligía su alma. Bueno, aquí viene lo que el hermano Carlos nos estaba comentando. Algunos no afligían sus almas, ¿sí? Algunos afligían sus almas. Habían confesado sus pecados y habían hecho restitución y traído sus ofrendas. Ahora aguardaban el resultado. Cuando se oían las campanillas del sumo sacerdote que terminaba la obra de expiación, sabían que todo iba bien. Eso les daba un alivio grande porque si el sacerdote no moría, pues bueno, sabían que todo había salido muy bien y que todo el mundo había confesado sus pecados. Dios los había aceptado, estaban purificados, felices, libres, sus pecados habían sido borrados. Vamos a ver el otro grupo. Hermana Sí, Ángela, hermanita sí, hermano. Ángela, qué bueno, ¿no? Interesante esta parte que estamos leyendo. Sería bueno preguntarnos, ¿no? ¿Estamos escuchando el tintineo de las campanillas y estamos seguros a nivel personal que todo va bien?
Hermano, ¿tú estás seguro en tu vida que todo va bien? ¿Estás escuchando el tintineo de las campanillas de Jesús en el santuario celestial, en el lugar santísimo, que ofrece su sangre y que todo está bien? ¿Sí? Que tienes la seguridad que Dios te está aceptando, que estás purificándote, que estás feliz, que estás libre de pecado y que tus pecados están siendo perdonados. Qué maravillosa seguridad, ¿cierto? Que tenemos en esto, hermanos, para la gloria de Dios. Sí, hermano, eso es como debemos de todos hacernos ese autoexamen y decir, bueno, todo va bien, estamos bien encaminados, estamos haciendo lo correcto, ¿sí? Entonces, bueno, ya para concluir voy a leer el último trocito para que concluyamos y bueno, podríamos dejar ya la otra para el próximo tema. El otro grupo no tenía parte en la expiación, ¿sí? Los que realmente, pues no se arrepentían, no afligían su alma, no habían afligido sus almas, no habían confesado sus pecados, no habían hecho restitución. Ahora sus pecados recaían sobre sus propias cabezas. ¿Ves? Eso es lo que ellos representan a los impíos de los últimos tiempos. Sus pecados recaían sobre ellos mismos, eran cortados. Así que el día de las expiaciones era el gran día de división. O sea, un grupo estaba dividido, bueno, esta congregación, un día de división, los unos que eran aceptados y los otros iban a ser cortados. Habían dos clases en ese día y solo dos, la una era perdonada, purificada y salvada, y la otra era impenitente, ¿sí? Impura y cortada. Cada uno había hecho su propia decisión. Su decisión determinaba su destino. Cuando había transcurrido el día, el campamento estaba limpio. Una de dos cosas había sucedido a cada persona. O su pecado le había sido quitado, o él mismo había sido quitado. En ambos casos, el campamento quedaba limpio. Pues quedaba limpio el campamento del pecado y de la persona que era cortada, la que no se había arrepentido. Entonces, esto es lo que nos enseña de que va a quedar limpio los registros de los justos, pero sabemos que los pecados, como ya, bueno, sería otro tema aparte, los pecados que no sean confesados y abandonados seguirán los registros del cielo porque se nos habla de un juicio posterior durante esos 1000 años. Bueno, cito Apocalipsis 20, donde va a haber un juicio posterior para los impíos. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer Dios? Dios va a demostrar que Él es un Dios justo, ¿sí? Y que cuando nosotros los justos veamos los registros de muchas personas que creímos que van a ser salvas, que aparentemente se veían fieles a Dios, consagrados, ahí van a quedar esos pecados registrados. Bueno, esperemos que nosotros seamos, que el Señor nos ayude a que nosotros seamos los que vamos a ver esos registros en vez de que otros nos vean a nosotros los registros y que no resucitemos en el día que Cristo venga o que no seamos trasladados al cielo, porque sabemos que durante esos 1000 años, y esto es bíblico, no nos lo estamos inventando, ocurrirá el juicio posterior de los impíos, donde Dios va a, va a, o sea, vamos a comprobar todos los justos y el universo entero de que Dios es un Dios justo y que por capricho de Dios por un capricho de él, estas personas no se condenaron, que fueron personas que realmente no quisieron abandonar el pecado, no quisieron aprovechar este tiempo que se les está dando, este tiempo de gracia, y no se apropiaron de la justicia de Cristo, no se apropiaron de esta expiación, no aprovecharon esta expiación hecha por Cristo, este gran sacrificio. Muy bien, mis Hermana Ángela, apreciados hermanos. Sí, hermano Carlos.
permítame, aquí en esta parte final que leímos, hay otra evidencia más, ¿no? Eh, dice, una de dos cosas había sucedido a cada persona. O su pecado le había sido quitado, o él mismo había sido quitado. Así Habían dos es. opciones, que sea borrado el pecado o que la persona sea borrada del mapa de esta vida, ¿sí? En ambos casos, bien sea que el pecado haya sido quitado o que la persona haya sido cortada, quitada, en ambos casos el campamento quedaba limpio. Pero yo tengo una pregunta, Exactamente. hermana Ángela. ¿Cómo puede ser que algunos de los israelitas que conocían la consecuencia de su no arrepentimiento y aún así de una manera temeraria no se arrepentían? Ellos habían visto con sus propios ojos a otros morir por su falta de arrepentimiento. Los habían visto y estos sabían que si no se arrepentían les iba a tocar esa suerte, tenían contados sus días y aún así no se arrepentían, aún así no se arrepentían. Sabían que iban a morir si no se arrepentían. Entonces eran temerarios, eran desafiantes. Creían que la justicia de Cristo es un juego, que podían pasar desapercibidos y seguían viviendo pero sin arrepentirse, sin reconocer sus pecados. Eran temerarios, eran desafiantes, estaban desafiando la justicia de Cristo. Y entonces llegaba el momento donde morían, hermano. Cuando terminaba la expiación, esas personas insufacto morían. Y eso servía de ejemplo para que otros sepan que la falta de arrepentimiento conduce a la destrucción. Entonces, hermanos, a pesar de eso, uno se pregunta, hoy en día también existe lo mismo, ¿no? Personas que saben que van a sufrir el castigo y aún así no reconocen, no se arrepienten, no se apartan, son temerarias, lamentablemente. Hermanita Ángela, muchas gracias por este hermoso estudio y que ha tenido. Y bueno, con la ayuda de Dios, hermanita, haga el cierre y haga la oración final. Claro que sí, hermano. Y lo mismo sucede hoy en día con referente a lo que usted está diciendo. Son temerarios. Hoy en día pasa lo mismo. La mayoría mucha mayoría de cristianos, pues, están en la misma situación. Pidámosle al Señor que nosotros, quizás por nuestros actos, también mostremos temerariamente eso, de la falta de una entrega, un arrepentimiento. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a mantener firmes, que la justicia de Cristo sea impartida en nosotros cada día y que ese poder regenerador del Espíritu Santo haga una maravillosa obra en nosotros. Sí, porque bueno, sabemos que los temerarios de hoy en día, más que todo, muchos que han tenido la verdad y la han abandonado. Estos son los temerarios de hoy en día. Cuando nosotros sabemos la verdad, tenemos el conocimiento y la abandonamos, nos convertimos en temerarios o en prevaricadores, como lo dice la palabra del Señor. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a ponernos de rodillas para concluir con el tema de hoy. Que el Señor los bendiga y muchas gracias por haber asistido a esta importante reunión y que sigamos asistiendo y conociendo, ampliando más estos temas del santuario. Oremos. Amén. Amantísimo Padre, en esta tarde venimos a darle la gloria, la honra y la alabanza y a darle las gracias porque cada día nos vas impartiendo estas preciosas verdades. Gracias por este gran conocimiento que ha quedado para nosotros y que por medio del santuario terrenal nos has ilustrado toda la obra que estás haciendo en el santuario celestial. Gracias por este gran sacrificio, por todas las bendiciones que nos regalas a cada día y dirígenos, Señor, en esta nueva semana que vamos a comenzar en este momento. Bendice a todos mis hermanos, bendícelos a cada uno en todas sus pruebas, sus dificultades y ayúdanos a continuar adelante perseverando. Quédate con nosotros
Dirígenos, síguenos dirigiendo con el poder de su Santo Espíritu, porque se lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.